Hola, un saludo para todos y todas. Seguimos con nuestra sesión sobre la teoría de la integración conceptual. Hoy vamos a trabajar uno de los temas que proponen Fauconnier y Turner para explicarnos cómo funciona la integración conceptual, que es el tema de las relaciones vitales. Este es un tema pues, que está desarrollado en el libro de ellos, pero ya les voy a mostrar entonces otras referencias y vamos a explorar en este video en qué consisten las relaciones vitales, para qué sirven, y cómo se usan un poco también para aplicar esta teoría al análisis de nuestro caso, de lo que más nos interesa, imágenes y productos audiovisuales y visuales. Gracias. Las relaciones vitales son una serie de conexiones que Fauconnier y Turner, los autores del modelo de integración conceptual, nos proponen para explicar cómo hacemos eso que hemos llamado proyecciones o mapeos entre espacios mentales. Son lo que llamamos los conectores de la integración conceptual. Ya hemos visto pues, que nuestra principal referencia para el tema de integración conceptual es la obra de Fauconnier y Turner, Cómo pensamos, The Way We Think. Me voy a apoyar también en esta otra obra de Vivian Evans y Melanie Green para esta presentación, que es una introducción muy sencilla pero a la vez muy completa de toda la lingüística cognitiva y tiene su capítulo dedicado a la integración conceptual. Nuestros referentes en español pues seguirá siendo el capítulo 3 del libro de Douglas Niño, Elementos de Semiótica Agentiva, y el libro Lingüística Cognitiva, editado por la editorial Antropos en España, una de las primeras introducciones a todos los temas también de la lingüística cognitiva en nuestra lengua. Bueno, recordemos entonces el modelo de la integración conceptual. Es un modelo constituido por 4 espacios que provienen de la teoría de espacios mentales precisamente. Entonces, los 2 primeros espacios son los llamados espacios de entrada, espacio de entrada 1, espacio de entrada 2. También los hemos llamado inputs, como se dice en inglés, o como en la traducción que hacen los españoles, en particular Esther Pascual, del modelo en la obra lingüística cognitiva, los llaman también ingredientes, ¿sí? Pensando en que son los ingredientes de la mezcla que vamos a hacer en nuestra mente. Bueno, esas 2 ingredientes en el modelo original nos dicen que puede tener algo en común, una estructura común, que es lo que vamos a llamar el espacio genérico, y que una vez que los fusionamos dan lugar entonces al espacio integrado o amalgama, como lo llama Esther Pascual, o blend, como se dice en inglés y como muchos autores prefieren dejar el término en inglés. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver dónde aparecen las relaciones vitales. Pero anticipándonos, vamos a decir que están en esas líneas continuas que conectan el input 1 y el input 2, o el espacio de entrada 1 y el espacio de entrada 2. Bueno, nuestro ejemplo va a ser este. Esta es una publicidad de Lego que nos muestra a un niño construyendo un traje de Lego, metido ahí dentro del traje, y un texto que nos dice construye el futuro, y el logotipo de Lego, por supuesto, ahí en la esquina inferior derecha. Vamos a usar el modelo de integración conceptual, vamos a omitir por el momento el espacio genérico, incluso vamos a ver que más adelante algunos autores dicen que ese espacio genérico no siempre es pertinente y que se puede omitir en muchos casos. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a ver cuáles serían entonces los espacios 1 y 2, lo que hemos llamado inputs o ingredientes. El primer ingrediente vamos a decir que es la idea o el frame, el marco conceptual del niño jugando Lego. Esta es una situación estereotípica que todos podemos reconocer. Conocemos el juego de Lego por experiencia previa. Sabemos que es un juego que, como la mayoría de los juegos, se asocia con la infancia, aunque también lo puedan jugar adultos, y que es natural ver a un niño jugando Lego, digamos. Entonces, el primer input, niño jugando Lego. Segundo input, vamos a pensar en lo que el niño está construyendo y qué nos quiere decir la publicidad. Vamos a suponer entonces que el espacio de entrada 2 aparece cuando reconocemos el traje de astronauta, ¿sí? Que es una metonimia de la profesión de astronauta, de el rol de astronauta, digámoslo así, ¿no? Bueno, ahí añadí una fotografía de un joven estudiando para formarse como piloto. Esa es una fotografía simplemente para indicar que en el concepto que tenemos de astronauta, pues está la información acerca de la dificultad que implica volverse astronauta, ¿no? Muchos niños sueñan con ser astronautas, pero no todos lo van a lograr.
aparte pues porque es difícil, implica mucho sacrificio, disciplina, etcétera, porque también hay condiciones socioeconómicas, políticas, geográficas que no lo facilitan para todos los niños. Pero bueno, en este caso vemos entonces que en el input 2 tenemos nuestro conocimiento de lo que es ser astronauta, la profesión de astronauta y todo lo que ella implica, incluyendo la educación, la formación, la disciplina, el sacrificio, el tiempo para convertirse en astronauta. Bueno, entonces vamos a decir que el input 1 está constituido por dos entidades, una, el niño, y dos, el juego del Lego. Y el input 2 vamos a decir que está constituida por una entidad que es el astronauta, el concepto de astronauta o la idea de astronauta, y dos, por el proceso que se requiere para convertirse en astronauta. Se pueden incluir otros elementos, pero yo lo voy a dejar en estos dos simplemente para que entendamos las relaciones vitales. Entonces, aquí les pongo una línea roja conectando los dos inputs que conectan la primera entidad en el espacio 1 y la primera entidad en el espacio 2, es decir, el niño y el astronauta. ¿Cómo podemos conectar esas dos entidades? Bueno, podemos conectarlas por una relación vital que vamos a llamar de identidad, ¿sí? Si la publicidad nos quiere decir que ese niño jugando Lego se está formando de alguna manera mientras se divierte para convertirse en el futuro astronauta que sueña ser, entonces vamos a pensar que ese astronauta es el niño en el futuro, ¿sí? Es el futuro del niño, por decirlo así. Entonces es el mismo personaje el que está en el espacio 1 y el que está en el espacio 2. También vamos a decir que para que el niño se convierta en astronauta tiene que pasar tiempo, luego hay una relación vital de tiempo que conecta esas dos entidades en los dos espacios de entrada. Y por supuesto cambio, ¿cierto? Cambio es otra relación vital que implica que el niño crezca, pues que vaya aumentando en edad, en capacidades, ¿sí? Que vaya siguiendo un proceso escolar, etcétera, etcétera, que se cambie para transformarse en un adulto que es el que puede ser astronauta. Bueno, la segunda proyección que hacemos es entre el juego y el estudio, la educación o la formación, ¿sí? Para convertirse en astronauta. Ahí también vamos a decir que hay relación vital de tiempo, tiene que pasar tiempo. También hay una relación vital de cambio. Hay una relación vital que podemos llamar de causa y efecto, ¿cierto? Una serie de causas y efectos que dan lugar a que si yo hago esto, obtengo esto. Si estudio, me gradúo, hago una carrera, tengo buenas notas, logro conectarme con la NASA, etcétera, etcétera, me puedo transformar en astronauta. Bueno, entonces ahí vemos también una relación vital de cambio, de tiempo. Incluso podríamos decir causa-efecto, aunque esta no la menciono más adelante, pero la vamos a describir también. Bueno, una vez que identificamos los ingredientes, pues vamos a mezclarlos. En realidad lo que la imagen nos da es, por decirlo así, ya están mezclados los inputs en la imagen. Es decir, cuando uno ve la imagen ya capta la fusión entre esas dos cosas, cuando uno entiende qué es lo que nos quiere decir la publicidad. Y aquí simplemente estamos, por decirlo así, haciéndole una ingeniería inversa a nuestro proceso mental, ¿no? De esa fusión que captamos inmediatamente, cuáles serían los ingredientes posibles. Pero la integración ya es el hecho de entender que el niño metido dentro de un traje de Lego construido por él mismo quiere decirnos que el juego de Lego estimula la imaginación, estimula la disciplina, estimula las habilidades cognitivas, etcétera, y pueden permitir que el niño que sueña con ser astronauta llegue a serlo en el futuro también, efectivamente. Entonces ahí en el espacio integrado ya tenemos las dos cosas. Pero también tenemos que esas relaciones vitales que vimos separadas, es decir, que conectan inputs separados, en el blend van a estar ya comprimidas, ¿cierto? Entonces vamos a decir, el blend es el espacio integrado. Entonces el tiempo queda comprimido, el tiempo, pongámosle 15 años que tengan que pasar para que ese niño estudie, se forme, etcétera, etcétera. Y los cambios que deben sucederse quedan comprimidos ya en la imagen. Y vemos al niño que simultáneamente ya está construyendo su futuro, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos ahora sí a definir las relaciones vitales. Ya hemos visto, yo mencioné algunas relaciones vitales, pero son muchas más. Mencioné tiempo, cambio, identidad, causa-efecto, ¿sí? Incluso podemos añadir una más que es analogía, ¿sí? La analogía entre el juego y el estudio, entre el juego del Lego y la formación que se requiere para convertirse en astronauta, ¿sí? Son dos procesos distintos, pero que tienen características que permiten compararlos, ¿sí? Y esa es una relación vital de analogía. Bueno, ¿qué son las relaciones vitales?
son conectores que emparejan elementos o propiedades entre inputs o espacios mentales distintos, entre espacios de entrada distintos. ¿Sí? La lista es más larga, como les digo, pero es una lista finita, es decir, son un número ya identificado por los autores de las relaciones vitales. Ellos, pues también se podría uno preguntar si pueden ser más de las que ellos proponen o menos, pero vamos a funcionar por ahora con las que ellos nos proponen. ¿Sí? Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, si tenemos en el input 1 al niño y en el input 2 al astronauta, las conexiones que nos permiten equiparar al niño con el astronauta de identidad, si es el mismo niño el que se vuelve astronauta efectivamente, de cambio, de tiempo y de analogía. Aquí olvidé poner causa-efecto, pero también podríamos ponerla. Bueno, ahí tendríamos 4 o 5 relaciones vitales de las otras muchas que hay, pero no son muchas más tampoco. ¿Qué es lo que permite que, por ejemplo, estas 4 características o estas 4 nociones más bien sean relaciones vitales y no otras? ¿Sí? Bueno, el criterio es que son conexiones que solemos hacer cotidianamente y son muy comunes y las usamos todo el tiempo en la vida cotidiana, en nuestra interacción permanente con el mundo. Identificamos pues las cuestiones del tiempo, del espacio, hacemos analogías entre cosas, identificamos personas o objetos o elementos así aparezcan en situaciones distintas y les atribuimos la misma identidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas conexiones son, pues las relaciones vitales en el fondo son conexiones mentales que hacemos entre ideas distintas o entre ideas semejantes, etcétera. Y no todas las conexiones son iguales. Ellos, Fukonier y Turner, nos proponen entonces una lista limitada. Y estas son las que yo les propongo para conectar al niño con el astronauta, pero ustedes pueden proponer otras, ¿no? Bueno, las relaciones vitales entonces, vamos a llamarlas externas cuando conectan inputs distintos, como vemos en este caso, en el diagrama que nos proponen Fukonier y Turner, ¿no? El input 1 y el input 2, en el caso del niño y el astronauta, entonces decíamos la relación vital de tiempo es una relación externa que conecta al niño con el adulto, por ejemplo. La relación vital de causa-efecto también es una relación externa, que es, si yo estudio, me convierto en astronauta, si yo juego Lego, eso me desarrolla habilidades para estudiar y convertirme en astronauta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas que inicialmente son externas, generalmente entonces al fusionarse en el blend o espacio integrado, quedan comprimidas en un solo espacio, y entonces lo que era largo tiempo, los 15, 20 años que tengan que pasar para que ese niño se vuelva astronauta, quedan fusionados en el niño que ya se está construyendo su futuro con el Lego. Ahí lo vemos ya en la imagen total. Entonces aparece esa relación vital que era externa, ahora se vuelve una relación interna en el input, en el espacio integrado o blend. Bueno, y vamos a decir que también hay algunas relaciones vitales que son escalables, es decir, que se les puede cambiar la escala. Por ejemplo, los 15 años que dura el proceso de formación, o 20, los que sean, quedan comprimidos en un instante cuando vemos al niño, o al tiempo que se tarda el niño en construirse ese traje de Lego, es equiparable al tiempo mucho más extenso que debe pasar para que se vuelva astronauta en la vida real, por decirlo así. Entonces, este es un ejemplo para empezar a mirar cuáles son las relaciones vitales. Pero ahora vamos a ver entonces cuáles son la lista general, la lista completa. Vamos a explicar también las que ya vimos con otros ejemplos. La lista completa es esta, ¿sí? Cambio e identidad no son una sola relación vital, son dos, lo mismo representación y rol-valor. No son dos relaciones vitales, son dos relaciones vitales distintas, pero que van generalmente conectadas. Tiempo y espacio también son dos relaciones vitales distintas. Propiedad, similaridad, sin embargo las ponemos a veces unas en parejas y otras sueltas porque las que van en parejas generalmente tienen una conexión más fuerte o aparecen juntas generalmente, digamos, en nuestros procesos cognitivos. Vamos a empezar con la de cambio, y aquí vemos un ejemplo que proponen Fukonier y Turner y que se parece un poco al del astronauta, al del niño astronauta, ¿no? Si ahí teníamos un niño astronauta, aquí tenemos a unos niños cirujanos. La publicidad nos dice, Joy, Katie y Todd van a ejecutar o van a llevar a cabo su operación de bypass. ¿Sí? Esta es una publicidad para invitarnos o invitar al sector privado, a los particulares a participar en una campaña de financiación de la educación pública, de la educación de los niños, para que estos niños efectivamente en el futuro se conviertan en cirujanos. ¿Sí? Igual que en el astronauta, en todo caso,
lo que hace la imagen es comprimir el presente de los niños y su futuro como cirujanos y mostrárnoslos. Obviamente estos niños no podrían operar a nadie ni ser ya cirujanos a tan corta edad, sino que la imagen nos está haciendo o proponiendo una integración conceptual entre el presente de los niños y el futuro de los cirujanos, ¿sí? Pero para eso tiene que haber un cambio, una transformación de esos niños que pasen por el proceso escolar, que aprueben todos sus grados, que se entren a la facultad de medicina, etcétera, etcétera, que se especialicen. Bueno, entonces, es una relación vital general que conecta un elemento de un input con un elemento de otro input. Entonces, el input niño Joey con el elemento del futuro cirujano Joey, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y también pueden ser conjuntos completos, ¿no? Entonces, grupo de niños que quieren estudiar, grupo de cirujanos que están haciendo una operación en el futuro. Bueno, aquí les voy a proponer otro ejemplo, ¿cierto? De la relación vital de cambio. La imagen inicialmente no parece una integración conceptual, es un pescado, ¿cierto? Pero vamos a ver, es una serie de imágenes propuestas por el artista Daniel Lee, de quien les pongo en la dirección de su página web ahí abajo. Es un artista digital, que lleva mucho tiempo trabajando con imágenes digitales, y que nos va a mostrar una interpretación que él hace de la teoría de la evolución, o más bien un juego un poco también irónico con la teoría de la evolución. Entonces aquí tenemos varias etapas de lo que sería la posible evolución hacia el estadio del ser humano, ¿cierto? Ahí se los estoy pasando un poco rápido. Ven cómo van cambiando las características hasta encontrarnos con el ser humano. Sin embargo, ustedes se dan cuenta pues que esas etapas parecían un poco extrañas, ¿no? Es raro que uno encuentre algo como esto, no es un ser que haya existido, digamos, ¿sí? Entonces es un poco, por eso es que digo que es irónica la mutación, ¿no? Es como una fusión entre el hombre y el animal, entre distintos tipos o etapas de animales, pero lo que nos insinuó la imagen es que es el mismo individuo el que pasa por esas etapas, como nunca ocurrió, digamos, en la evolución, que un individuo haya él mismo en su vida evolucionado de microorganismo a ser humano. Por supuesto que no. Muchas imágenes nos lo sugieren así para que entendamos el proceso, pero pues no se puede entender literalmente. Bueno, Daniel Lee en realidad lo expone todas las imágenes simultáneamente, como las vemos aquí, incluso añadiendo una que yo no puse, que es el primer cuadro, donde parece que estuviera vacío, pero pues insinúa tal vez un microorganismo. Aquí vemos entonces la relación vital de cambio, pero casi ustedes piensen que cogiéramos cualquiera de las etapas intermedias, por ejemplo esta, y ahí tenemos una integración conceptual entre dos pasos del proceso evolutivo distintos, ¿cierto? Ya se anticipa el futuro ser humano, pero también hay como una especie de pasado de uno de los tipos de animal que aparecen allí, ¿no? Bueno. Otro ejemplo que se menciona mucho para la relación vital de cambio, pero que a la vez también nos permite introducir la relación vital de identidad, es el cuento del patito feo, ¿sí? Que si como ustedes recordarán, pues básicamente nos habla de un pequeño patito que era discriminado por ser más feo que sus congéneres, digamos, pero parece ser que era que cuando crece se convierte en un hermoso cisne y entonces el juicio de valor inicialmente queda cambiado. Hace poco veía en una serie de televisión que cuestionaban un poco esta fábula porque es como un elogio a la superficialidad, ¿no? El cuento tiene un final feliz porque el patito deja de ser feo y se vuelve bonito, ¿sí? O sea, luego está mal ser feo, digámoslo así. Luego parece que la moral de la fábula pues no es tan positiva, digámoslo así, ¿no? Pero en todo caso es un cuento que todos conocemos y que implica el cambio, implica entender que el patito feo es a la vez, es el mismo que en el futuro se vuelve un hermoso cisne, ¿no? Esta imagen nos muestra como el presente del patito feo y su futuro como cisne, aunque en realidad nos presenta a los cisnes que lo discriminaban por ser feo. Pero hay cambio, pero también hay identidad porque es el mismo ser el que se convierte de feo a bonito, por decirlo así, ¿no? Subrayando, digamos, un poco esa particular moraleja tan extraña. Bueno, otra relación vital que ya habíamos mencionado que en el ejemplo del astronauta es la de tiempo. La relación vital de tiempo es lo mismo, es una dimensión que es inevitable no tenerla en cuenta para entender cualquier cosa en nuestro flujo vital, ¿cierto? Pensemos ahora en nuestra situación de confinamiento en cuarentena, pues nuestra relación con el tiempo también cambia, nuestras rutinas, de pronto a algunos se les puede hacer más largo lo que antes les parecía más rápido, que eran ciertas rutinas en el hogar, etc. Pero el tiempo es una de las coordenadas de nuestra existencia fundamentales, ¿no?
Cuando Kant hablaba de la estética trascendental, decía el espacio y el tiempo, ¿no? Como esas condiciones de cualquier evento perceptivo que lo enmarcamos en el tiempo y el espacio. Entonces, como es tan frecuente, también es una relación vital. Y nos dicen Foucault y Turner que en tanto los eventos están situados temporalmente, cualquier evento, el tiempo funciona como una relación vital que conecta dos o más eventos entre espacios mentales distintos, ¿no? Y aquí les propongo una imagen que es una pintura muy conocida en el lado izquierdo, llamada Desnudo bajando una escalera, y en el lado derecho una fotografía de múltiples disparos, digámoslo así, que nos muestra a una persona también bajando una escalera, ¿no? Que es el artista que hizo la pintura del lado izquierdo. Entonces Marcel Duchamp bajando la escalera y su pintura Desnudo bajando la escalera. Esta pintura la menciona Mark Turner en un artículo suyo que se llama El arte de la compresión, para indicarnos que lo que hace Duchamp básicamente es proponernos múltiples inputs, que son las etapas, los eventos temporales o los momentos temporales que implica bajar una escalera, supongamos que sean 8, fusionados en uno solo. ¿Sí? Claro, uno nunca va a ver las etapas separadas, sino uno ve el flujo de movimiento de un solo objeto que se desplaza, pero en una imagen estática, ¿cómo representar el paso del tiempo? Pues poniendo todos los estadios, digamos, del movimiento, como lo hace también la fotografía del lado derecho con la imagen del artista. Entonces vamos a ver que cada momento, cada paso es un input, pero la imagen nos los entrega fusionados todos esos inputs en una sola representación visual. Aquí la vemos un poco más grande. Y cómo la fotografía logra de una manera lo que la pintura logra de otra manera, ¿cierto? Bueno, esta es otra imagen que también más o menos sigue el mismo esquema, es una representación de las edades del hombre, pues por supuesto la vemos un poco arcaica porque tiene unos estereotipos, unos marcos conceptuales, unos frames propios de una época en la que los roles de masculinidad y feminidad eran distintos, aunque bueno, en ciertos contextos pueden ser todavía similares, pero esperamos que no, porque vamos a ver pues que, por ejemplo, la figura del hombre y sus edades está distribuida por décadas, y aquí vemos al niño que conoce a una mujer, que tiene hijos, que en la vida pública triunfa a los 40 años y que llega a su punto más alto en los 50, y de ahí en adelante empieza a declinar hasta a los 100 años, una imagen muy optimista para su época, encuentra la muerte y vuelve como a esa atemporalidad del jardín del Edén, ¿no? Y tenemos también la versión femenina, que es un poco la más problemática en términos de estereotipos. Bueno, no, la otra también, en este caso vemos que la mujer está pues siempre asociada al rol de la maternidad, lo cual ha cambiado afortunadamente, y la vemos entonces siempre con la criando a los niños y después que convertida en una anciana que debe ser cuidada por sus propios hijos, y bueno, también entra un poco a esa eternidad atemporal. Pero lo que quiero mostrar acá es que el tiempo está representado en varios eventos, en varios momentos de la vida, que quedan fusionados en una sola imagen, que es la de la escalera que sube y baja, ¿cierto? En ese ciclo de la vida. Bueno, esta es otra imagen que también nos comprime la relación vital de tiempo, aunque de hecho también comprime la de espacio. Es una publicidad de una empresa de mensajería que nos muestra alguien que quiere mandar una trompeta, y de hecho la mete en la caja de la empresa y por debajo ya la está reclamando quien debe recibirla. Entonces la imagen comprime el tiempo, por decirlo así, comprime también el espacio, porque suponemos que si se envía por correos porque los dos personajes están en espacios distintos, pueden ser ciudades, incluso países distintos, y quedan en una sola imagen como si estuvieran en el mismo espacio. E incluso otra relación vital que ya vamos a ver también, que es la de causa y efecto, queda también ahí comprimida porque pues requiere una serie de causas y efectos para que la trompeta se desplace en el tiempo y el espacio hasta llegar a su destinatario. Bueno, la relación vital de espacio, que ya la vemos también en las imágenes anteriores, bueno, aquí la vamos a ver un poco más protagonista en esta ilustración que nos proponen Foucault y Turner. Esta es una ilustración del New York Times que salió hace varios años y ellos la recogen porque nos muestra a los ganadores, a los que rompieron el récord de la milla, la carrera de atletismo que consiste en recorrer una pista atlética que mide una milla en el menor tiempo posible. Y aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 corredores que en épocas distintas y en carreras distintas rompieron el récord de su época. ¿Sí? En el 54, en el 58, en el 67, en el 79, en el 85, y la última, que no estoy seguro de qué año sería esta imagen que se produjo, digamos, por decir algo, que haya sido en el 96. Bueno, lo interesante de la imagen es que el ilustrador
pone a todos los corredores que nunca corrieron juntos, o que muy probablemente ninguno haya corrido con los otros en ninguna carrera, como si estuvieran corriendo una sola carrera, y nos muestra por qué el que la rompió el récord la última vez le ganaría y por qué distancia le ganaría a los que lo rompieron en años anteriores. Entonces tenemos comprimido también el tiempo en el espacio, y a la vez múltiples pistas atléticas distintas en las que se corrieron estas 6 carreras en una sola pista atlética, donde los vemos a todos juntos. Entonces ahí podemos ver la relación vital del espacio. Como nos muestra también un poco esta imagen de la empresa de mensajería, que comprime el espacio que hay entre 2 continentes, ¿cierto? En una pared pintada con esos continentes, y nos muestra a alguien que se pasa una caja a otra persona desde un continente hasta el otro, por decirlo así. También hay una compresión de espacio, como en esta otra, simplemente cambiamos de continente, pero es el mismo ejemplo básicamente. Bueno, causa-efecto, ya la hemos mencionado, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver un par de ejemplos que nos ayudan a entender un poco mejor por qué es una relación vital y que puede ser externa, ¿no? La causa está en un input y el efecto está en el otro, sería ahí cuando la relación causa-efecto es externa, ¿cierto? Y cuando fusionamos los 2 inputs en el blend, esa cadena causal queda comprimida. Entonces miremos la frase del lado derecho: el alcohol mató a miles de personas el año pasado. Bueno, ese ejemplo de hecho también nos sirve para hablar de otra relación vital que vamos a llamar la intencionalidad. ¿Y por qué? Porque le estamos atribuyendo al alcohol, que es una sustancia inanimada que no tiene agencia, que no tiene capacidad de plantearse objetivos o ejecutar tareas intencionales como matar a alguien, le estamos atribuyendo la acción de matar, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el alcohol mató a miles de personas el año pasado, en realidad pues queremos decir que el consumo de alcohol por parte de seres humanos produjo la muerte a muchos de ellos, ¿cierto? Pero decimos que el alcohol los mató, como si tuviera intencionalidad. Entonces estamos comprimiendo la causa con el efecto, ¿sí? El consumir el alcohol y la muerte con matar, atribuyéndoselo al alcohol, ¿sí? Como lo hace también esta imagen un poco. Es una pistola, pero la pistola está hecha de huesos humanos, que podemos suponer son los huesos de alguien, de una víctima asesinada con una pistola. Entonces causa y efecto quedan comprimidas en una imagen. Representación es otra relación vital muy común y muy importante para nuestros objetivos en este curso de semiótica en las artes y el diseño, pues porque nosotros lidiamos sobre todo con representaciones, bien sea porque necesitamos crear representaciones visuales, audiovisuales, o bien porque las estemos consumiendo o analizando o interpretando permanentemente. La relación vital de representación es externa a la medida en que conecta un input en el que ponemos al representamen, a aquello que representa, y otro input donde ponemos a lo representado. Miremos la imagen que les propongo, en el que pues parece un trabajo escolar donde a un niño o a una niña se les pide que hagan un modelo del sistema solar, y lo hacen con bolas de icopor, y a cada bola le ponen su tamaño equivalente, su distancia con relación al sol equivalente, etcétera, etcétera. Y cuando el niño o la niña está explicando el modelo, dice: mire, este es el Sol, este es Saturno, este es la Tierra, ¿sí? Porque ya está fusionando la representación, las bolas de icopor, con lo representado, el sistema solar. Bueno, entonces, pero digamos, ese mismo ejemplo sirve para la fotografía que está representando al modelo a escala del niño, o con la fotografía de alguien, o con una pintura figurativa, o con la fotografía de nuestro carnet, ¿sí? O con las palabras que también representan cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la relación exterior entre espacios es comprimida y da lugar a una relación vital de unicidad al interior del espacio integrado. Cuando ya fusionamos la representación y lo representado, como solemos hacerlo, podemos, por ejemplo, voy a pasar a otro ejemplo de representación, podemos, por ejemplo, decir, ¿qué es esto? Albert Einstein, ¿sí? Claro, podríamos decir también, como sería más justo, más ajustado a la realidad, esta es la fotografía de Albert Einstein, pero generalmente nos preguntan quién es este, y de hecho también respondemos es Albert Einstein y no es la fotografía de. ¿O quién es este? Pues Albert Einstein, solo que esta vez está representado en una caricatura. Cuando decimos este es Albert Einstein y no esta es la fotografía de Albert Einstein, pues estamos ya comprimiendo, fusionando representación y representado. Aquí podemos recordar
el famoso ejemplo, el famoso cuadro de Magritte, que nos dice esto no es una pipa, porque se sabe que la primera opción al ver la imagen de la pipa es decir esto es una pipa, ¿sí? Cuando en realidad debemos recordar que se trata de una representación. Bueno, aquí este es otro ejemplo muy interesante del uso de la representación. Es una publicidad de un modelo de los automóviles Volkswagen, el modelo Fox, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos allí es una matrioska, una muñeca rusa, pero la muñeca exterior, la muñeca más grande, nos está representando el interior de un carro, y la muñeca más pequeña que debería ir dentro de la otra, nos está representando el exterior del carro. Si ustedes miran el texto de la publicidad, nos dice Fox, pequeño por fuera, grande por dentro, para indicarnos que hay autos que son pequeños, son compactos, pero que son muy amplios. Su diseño interior permite que sean muy amplios por dentro. Entonces, representación se usa de una manera muy particular acá. Bueno, pasamos al ejemplo de Albert Einstein. Y para la relación de rol-valor les propongo un ejemplo que no es completamente ajustado con lo que indica la relación, pero que nos ayuda a entenderlo, ¿no? La relación de rol-valor es básicamente la relación que se plantea entre una categoría y un ejemplar de la categoría, ¿sí? Es muy similar. En este caso, pues es el concepto de rol, que tiene que ver con papeles que desempeñamos o que puede desempeñar un ser humano, pero también un objeto, ¿sí? Un ser en determinadas situaciones, y cómo ese rol puede ser desempeñado por distintos sujetos que juegan el rol dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, pensemos que el rol de Superman, personaje de ficción, puede ser desempeñado por distintos actores según la época, según el medio. Entonces, George Reeves, Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill, en distintas épocas han sido el valor para el rol Superman, ¿cierto? Pero pues digamos que aquí también, digo que es tramposo este ejemplo porque aquí también hay representación de por medio, no es solo rol-valor, sino que es rol-valor mezclado, por decirlo así, con la relación vital de representación, porque en todo caso un actor está representando a un personaje, ¿sí? A diferencia del otro ejemplo que voy a poner más adelante. Y aquí les propongo una imagen muy interesante de una película de Alan Coulter, donde vemos a Ben Affleck representando a uno de los Supermanes, al primero, a George Reeves, que en su vida real tuvo un episodio particular, que fue acusado de homicidio, y a la vez era un personaje que tenía problemas de alcoholismo, etc. Y la película nos retrata todo eso. Pero entonces vemos a Ben Affleck representando a George Reeves y a su vez representando a Superman, ¿no? Entonces hay como un doble nivel ahí, además de rol-valor está precisamente representación. Bueno, pero rol-valor puede funcionar por sí mismo sin necesidad de representación, ¿sí? Como en este ejemplo, ¿no? Si decimos que Santander es un valor para el rol presidente de Colombia, ¿cierto? Por haber sido uno de los primeros presidentes de Colombia, vamos a decir entonces que ahí en ese caso el rol es presidente de Colombia, que en este caso está siendo encarnado por el señor Iván Duque, ¿cierto? Aunque algunos dirían que ahí hay también representación de otro personaje, pero bueno. Digamos, rol-valor, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, han sido valores distintos para el rol presidente de Colombia, o Santander, Bolívar, etcétera, etcétera. Pero también vamos a decir que la relación de rol-valor no es fija, ¿sí? Que un objeto, que una entidad que por ejemplo puede estar ocupando el lugar del rol, ¿sí? Presidente de Colombia, se puede convertir en valor de un rol más amplio, ¿no? Entonces, el valor presidente para el rol cabeza de Estado, ¿sí? ¿Qué otros valores puede haber para el rol cabeza de Estado? Pues, primer ministro, ¿sí? Dictador, en fin, cualquiera que ocupe el rol de ser la cabeza de un Estado, cualquiera de esas funciones se vuelven valores para el rol cabeza de Estado. Bueno, la relación vital parte todo parece aparentemente sencilla, aunque también puede tener muchas complejidades, pero bueno, simplemente como una parte en un input y su contrapartida completa en el otro input, ¿cierto? Se conectan precisamente por esa relación de parte todo. Pensemos en este fragmento que les pongo allí. Por supuesto, ustedes probablemente pueden reconocer al personaje y construyen, por decirlo así, el otro input donde vemos al personaje completo. Bueno, en realidad no está completo, sigue siendo un fragmento, pero ya es una parte de un todo, y a su vez hay un todo mayor que sería el personaje Shrek completo, al cual pertenece esta parte de su cabeza. Veámoslo en este otro ejemplo. Estos dos son unos speakers, en realidad unos parlantes, pero tienen la forma de los puños de Hulk, ¿cierto?
porque los puños de Hulk son la parte que generalmente se usa para representar a este personaje. Sus características son su herramienta, su arma, sí, aquello con lo que él machaca las cosas. ¿Sí? O, un ejemplo también muy común, el de las orejas del ratón Mickey representando al ratón y el mismo ratón representando a la franquicia a la que pertenece, como el icono de Disney son las orejas del ratón Mickey, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de analogía también, pero vamos a ver un ejemplo mejor de analogía y vamos a ver un ejemplo en cómo analogía se conecta con la relación rol-valor que ya vimos. Miren el ejemplo que es un poco gringo, pero nos sirve. Stanford, la Universidad de Stanford es la Harvard de la costa oeste, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Están comparando dos universidades diciendo más o menos que el valor que encarna para el rol universidad de punta Harvard, lo encarna también Stanford, pero en el otro lado de Estados Unidos, ¿sí? Como la gran universidad de la Ivy League o de la Liga de las mejores universidades norteamericanas, pero según la ubicación geográfica de esas universidades. Entonces se está haciendo una analogía entre Stanford y Harvard porque ambas son valores para un rol semejante. Bueno, entonces miremos este otro ejemplo. Shailene Woodley es una actriz que representa a Beatrice en la película Divergente. Jennifer Lawrence es una actriz que representa a Katniss Everdeen en la película The Hunger Games. Y podemos hacer una analogía entre ellas porque ambas ocupan un valor de un rol semejante, que es heroína joven de distopía juvenil, ¿cierto? Podemos establecer una analogía entre ellas, aunque también podríamos empezar a ver las diferencias entre ellas y ahí pasaríamos a la siguiente relación vital, que es la de disanalogía. Bueno, ¿qué es la disanalogía? Una vez que hemos planteado una analogía, cuando empezamos a subrayar lo que es diferente entre dos cosas análogas, pasamos a hacer una disanalogía, ¿no? Por eso nos dicen Fauconnier y Turner, por ejemplo, que no podemos decir que el océano Atlántico es disanálogo de un ladrillo, simplemente decimos que son cosas distintas. Lo que sí podemos hacer es decir que el océano Atlántico es disanálogo del océano Pacífico, porque aunque ambos son océanos y tienen cosas en común y se pueden establecer analogías entre ellos, lo que queremos subrayar es las diferencias, ¿no? Este es más picado, este es más peligroso, este es más tranquilo, este es más calmo, este es más navegable, yo qué sé. Bueno. Entonces, generalmente la disanalogía se comprime en cambio, nos dicen Fauconnier y Turner. Miremos un ejemplo un poquito ya pasado de moda, pero que todavía se entiende, espero yo. Este es un meme que circulaba hace un par de años cuando Justin Bieber estaba todavía muy de moda, y que nos muestra o nos compara las partituras de dos músicos, ¿cierto? Y nos dice, adivina cuál es la de Justin Bieber y cuál es la de Beethoven. Y se supone que uno debe identificar rápidamente que la más compleja, la más elaborada, que está a la izquierda, es la de Beethoven y la más simple, esquemática, sencilla, reiterativa es la de Justin Bieber. Entonces estamos haciendo una disanalogía entre dos elementos, entre dos partituras y también entre sus respectivos compositores, pero lo que no tiene en cuenta el autor del meme es que pues para que podamos comparar, así sea para mostrar la mediocridad o la simplicidad de Justin Bieber con Beethoven, es que en todo caso partimos del supuesto de que tienen el mismo estatuto de ser músicos o de ser compositores, ¿sí? Entonces hay una analogía de base, que ya es darle cierto mérito, digámoslo así, a Justin Bieber, pero empiezan después a marcarse las disanalogías o el espectador se supone que debe identificar las disanalogías. Y bueno, este es un ejemplo que les puse en la primera diapositiva de esta presentación, solo que pues en monocromía. Aquí ya lo vemos completo y un poco con los textos que lo acompañan. Es una imagen que apareció para ilustrar un artículo que era de divulgación científica que nos contaba la última teoría propuesta por los paleontólogos evolucionistas, y es que las aves habrían evolucionado a partir de los dinosaurios, ¿cierto? Pero en todo caso, entonces eso implica que habría algo en común entre los dinosaurios y los pájaros, ¿sí? Su estructura ósea, ciertas formas anatómicas, etc. Pero por supuesto también tienen que mostrarnos las diferencias para ver cómo empezó a haber cambio en las distintas etapas de esa transformación. Entonces la relación vital de cambio también aparece aquí precisamente, por eso decíamos que disanalogía se comprime en cambio. Vemos primero al dinosaurio persiguiendo la libélula. En la segunda etapa sus miembros posteriores empiezan a transformar en alas. En la tercera ya le salen como plumas y una cola ya más llena de plumas. En la tercera ya parece tener alas
y ser muy parecido a un pájaro, aunque su forma todavía no se le diferencia mucho el pico de la cabeza. Y en la última ya vamos a un ave tal y como las conocemos, ¿sí? Entonces en esta imagen se comprimen miles o millones de años de evolución de una especie para transformarse en otra, y nos demuestra como si fuera la historia de un solo individuo, ¿cierto? En 5 etapas, cuando en realidad ningún individuo pasa de ser dinosaurio a ave, sino que son generaciones y generaciones las que tienen que pasar. Pero aquí vemos la disanalogía porque también vemos las diferencias entre la etapa 5 y la 4 y la 3, la 3 y la 2, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos llegando a las últimas relaciones vitales. Esta es una relación vital interna porque generalmente aparece en un mismo input, digamos, no aparece mapeada entre inputs distintos, sino en el mismo input, que es la relación vital de propiedad. Ahí les puse una imagen de una taza, y bueno, uno puede descomponer esa taza o describir sus propiedades, ¿no? Que es cóncava, que tiene una oreja, que es de color azul, que su interior es blanco, que tiene cierto peso, si fuera una taza real, en nuestra mano, cierta capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad de ser azul de la taza es una relación vital, la capacidad que tenemos para atribuirle propiedades a los objetos, a los seres que nos rodean. Pero en un sentido un poquito ya más abstracto, cuando se dice que canonizaron a tal personaje, y que Juan Pablo II ahora es San Juan Pablo II porque ahora tiene el atributo de ser santo, la propiedad de ser santo, ¿no? Dentro de los creyentes del catolicismo. O cuando alguien está acusado de asesinar a alguien y se le declara culpable, automáticamente la culpabilidad lo hace un asesino ya declarado, y es un atributo, una propiedad de ese individuo. Generalmente por eso funcionan en un mismo espacio mental. Y la relación vital de propiedad también nos sirve para introducir esta otra de similitud. Similitud y analogía a veces los usamos como sinónimos. Aquí vemos que son dos cosas distintas. Una cosa es que dos cosas se parezcan o sean similares, y otra cosa es que sean análogas, ¿sí? Ya vimos que analogía implica una relación de rol-valor. Similitud entonces implica sí compartir una propiedad semejante. Entonces, si ustedes miran ese muestrario de telas, podemos decir que las dos que están más arriba comparten la propiedad de ser a rayas, por eso son similares, y todas las demás tienen la propiedad de ser a cuadros, luego por eso son similares, no idénticas, pero similares porque comparten cierta propiedad. Otra relación vital muy importante también de las últimas es la relación vital de categoría, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo que se vuelve particularmente álgido en nuestro presente, dado que estamos viviendo nuestra cuarentena por el coronavirus, por el COVID-19, y aquí se invierte un poco esa relación que queremos mostrar con este ejemplo, y es hablar de virus informáticos. Es una especie de integración conceptual que ya se volvió común y que nos hace pensar ya, durante mucho tiempo pensábamos virus más en el virus digital informático que en el virus humano. Hoy en día volvemos a darle el sentido original del virus orgánico, dada ese carácter álgido de que estamos expuestos a un virus que se vuelve una pandemia, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando decimos virus como una entidad maligna que llega a infectar nuestras células, y virus como un programa maligno que llega a infectar los otros programas de un computador, estamos haciendo ahí también un blend, pero la categoría virus informático surge de ese blend y se estabiliza como una categoría. Bueno, aquí un ejemplo similar solamente por el ratón, ¿sí? Así como el mouse es un objeto cotidiano que usamos en los computadores, pero que en la palabra en inglés designa al animal ratón, ¿cierto? Bueno, esta imagen juega un poco con esa nueva categoría del mouse como el interfaz para manipular el computador, y el ratón animal, ¿no? Si ustedes ven arriba nos dicen que la imagen se llama Scared Dictator, el dictador asustado, y se está asustando como se asustaría una persona ante un ratón de verdad. Pero ¿por qué podría un ratón de computador estar asustando a una persona como lo asusta un ratón de verdad? Bueno, ahí empezamos a usar nuestros frames, nuestras categorías, para entender que el ratón de computador es una metonimia que nos habla de cómo circula la información con mayor libertad a través de las redes de internet y de las redes sociales, para denunciar, por ejemplo, violaciones a derechos humanos en una dictadura, y que es algo que temen los dictadores, ¿no? Que se revelen esas violaciones.
Intencionalidad, entonces es otra relación vital que ya habíamos mencionado con el ejemplo de el alcohol mató a tantas personas. Aquí ven un ejemplo parecido que es el cáncer lo mató. También es atribuir intencionalidad a la enfermedad del cáncer o a esas células que corrompen a otras células. Pero entonces intencionalidad tiene que ver con todas esas asociaciones que hacemos con objetivos, con deseos, con esperanzas, con creencias que agentes o seres conscientes se pueden trazar como intenciones, como objetivos, ¿sí? Y a veces se las proyectamos a objetos inanimados o a cosas que no tienen intencionalidad, se las atribuimos, ¿no? Como al cáncer, al alcohol, ¿cierto? O incluso cuando decimos, ¿sabes que el computador está pensando? O le decimos, oiga, apúrese máquina, esta máquina está muy lenta, para referirnos a como si tuviera la intención de ser lenta. Ahorita vamos a ver un ejemplo en ese sentido. Les puse la pintura de Magritte, donde lo vemos mirando el modelo, que es un huevo, y pintando al pájaro, como si estuviera pintando el futuro del huevo, por decirlo así, si ese proyecto que sería el huevo, el deseo del huevo de ser pájaro o algo así, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que les había dicho de las máquinas, ¿sí? Es un poco arcaico, pues porque es de una caricatura que tiene ya varias décadas, pero que lo podemos entender perfectamente hoy, y es el niño Guille, que es el hermano de Mafalda, esta es la tira cómica Mafalda de Quino, llega, prende el televisor no funciona, y entonces el niño le pregunta, ¿estás enojado? Como si atribuyéndole la intencionalidad al televisor de funcionar o no. Y tenemos otra similar, bueno, que también involucra al hermanito de Mafalda y a sus papás. Entonces el niño está durmiendo, llega la mamá y lo mira y se imagina que el niño está soñando con ella porque está sonriendo. Luego el papá hace lo mismo, pero en la última viñeta nos muestran que realmente el niño está sonriendo porque está soñando con la televisión. Bueno, ahí tenemos entonces una proyección de intencionalidad, primero en el televisor y después en el niño. Y la última relación vital es la relación vital de unicidad. Unicidad significa tratar como unidad a un espacio de entrada determinado, un espacio mental determinado. Generalmente hablamos del espacio integrado o blend. Porque es importante decir que hay una unión, una unidad en el espacio integrado, porque el espacio integrado es el resultado de un revuelto, de una mezcla de otros espacios. Entonces es importante que cuando los juntamos también se comporte él mismo como un espacio autónomo, ¿sí? Que sea más que la suma de sus partes, por decirlo así. Entonces tenemos que todo espacio integrado, todo blend, se comporta ya como una unidad más allá de los componentes que provengan de otros espacios. Les puse esta imagen, pero cualquier imagen serviría, pero les puse esta, que es una publicidad de goma de mascar, ¿cierto? Para que ayuda a aclarar los dientes. Y en la imagen nos muestran unos bombillos distribuidos de manera que nos recuerdan una sonrisa, ¿sí? La sonrisa que es brillante, que son dientes blancos y brillantes, como lo son los bombillos encendidos. Entonces tenemos ahí una integración conceptual, pero ya se comporta como un paquete de información autónomo, por decirlo así. No tenemos que evocar una sonrisa real o bombillos de manera, sino que ya la imagen misma entendemos que es la sonrisa de bombillos y no una sonrisa humana, pero que hace alusión a una sonrisa humana. Entonces es una unidad ya, el paquete de información que se nos entrega ya es una unidad, y si la descomponemos para identificar sus inputs es simplemente como un proceso de comprensión de nuestros procesos mentales. Y bueno, espero que se haya entendido todo lo que acabamos de ver. Con nuestro siguiente curso virtual o nuestro siguiente video vamos a continuar con la teoría de la integración conceptual. Vamos a ver un poco los principios de la comprensión y otros principios del modelo teórico de Foucault y Turner. Espero que estas diapositivas que acabamos de mirar les hayan servido para que vayan pensando cómo pueden aplicar esta teoría y en particular todo el tema de las relaciones vitales a las imágenes que ustedes mismos proponen. Muchas gracias.